Toma ya. Así empezamos el primer programa de 2026 de las voces de la mañana de Lancelot Radio. Llegamos a las 7:06 de la mañana. Hasta sorprendida me hallo de que el café me haya hecho efecto. Nos hemos acostumbrado a dormir un poquito más en estas vacaciones. Yo sé quién lo sabe bien. Valentín Aullanet, muy buenos días. Buenos días, Erika. Feliz año. Buena reentrée a todos. Feliz año a Andrés también y a toda la audiencia. Aquí estamos de nuevo, con ganas, con fuerza. Andrés Martínez, feliz año nuevo, bienvenido. Feliz año, gracias. Buenos días a todos, Valentín, Erika y a todos los que nos escuchan. Sí, con fuerza. Vamos con fuerza. Muy bien, aunque tú no has parado han estado estos días. Bueno, sí tuviste un paroncito. Yo tuve un parón de los primeros. ¿Cogiste fuerza antes de las Navidades? Sí. Yo cogí justo después de... Casi después del puente, ¿no? O algo así. Cuando fue la comida de empresa, era por el puente, por ahí. Y después ya me cogí... fue la comida de empresa y tú dijiste después, yo ya no trabajo más. Sí, ahí no volví. Estuvo bastante bien. Y ya llegué el 29 o algo así. Y ya, sí, he estado... Bueno, pero la verdad que está guay porque se trabaja con otro espíritu navideño, con menos programación también, menos jaleo. Pero bueno, ahora no, ahora a tope. A mí hay una cosa que me sorprende enormemente y es la cantidad de gente e instituciones que se vuelca en estas fechas para hacer que las Navidades sean muy, muy especiales. Y lo digo por piezas informativas que, por ejemplo, he visto en televisión a nivel nacional, de incluso gente de tribunales, de la justicia, haciendo noticias de a ver cómo hacían los permisos para que entraran su majestad los Reyes Magos en España, porque claro, todo esto. Y aquí en Arrecife, por ejemplo, si no me equivoco yo, viendo la galería de fotos que pueden ver ustedes en lancelotdigital.com, en la cabalgata de Reyes, a la gente de correos. Es que suelen estar. Y me parece, digo, yo me imagino a la gente de correos ese día que le toca el Día de Reyes, dice, un día diferente, oye, pues entra dentro de tus obligaciones, pues tal vez sí. Repartían algo, ¿no? Iban como caramelos, un carrito, entiendo. Caramelos. Sí, porque... Y cogiendo cartas, me imagino. Ayer veía un meme de esos graciosos de Facebook que aparecía como un caballero medieval con su armadura completamente, decía, preparado para la cabalgata de Reyes, ¿no? Por los caramelos que te lanzan, que a veces uno tiene que tener cierta protección. Pero en este caso, ¿no? Ya Correos ya los entrega en mano, ¿no? Entiendo yo. Y coge cartas, entiendo yo también, que cogerá las cartas de los chinijos y se aseguran de que lleguen todas unas cabalgatas y en general unas Navidades pasadas por agua. No ha parado de llover en Lanzarote, más o menos desde que llegó Francis, la borrasca Francis, pero incluso ya se marchaba, viento fortísimo, pero lo que sí me ha llamado la atención han sido las precipitaciones que han sido en general bastante moderadas, creo, pero que han dejado agüita, han ido empapando la isla, está verdita por algunas zonas más que por otras, pero la verdad que una lluvia que se agradece. Yo no recuerdo que el año pasado, en este tiempo, lloviera tanto. No sé si ustedes lo han visto, se han mojado mucho, Valentín. Yo no me he mojado mucho porque yo he estado fuera, llegué ayer de Madrid, por cierto. Nevó en Madrid, en la capital nevó. O sea, el día 5, el día 5, el día 4. El día 4 de repente me levanto por la mañana y están todos los coches con nieve y todo. Fue impresionante y hacía un frío bestial. Claro, después llego aquí y digo, hace frío, pero vamos, ni punto de comparación con las heladas de Madrid. Sí, yo lo que sí que he oído, además, ayer llegando en el avión, la gente estaba comentando que sobre todo la lluvia había caído sobre todo en el norte, ¿no? En Aría, que es la que más... Pero bueno, lluvia para el campo, que es lo que siempre decimos, ¿no? Que es lo mejor y que después te deja esas estampas tan impresionantes, ¿no? De la isla por el norte de Verdita y todo eso, con lo cual me parece que muy bien, ¿no? Sí, perdón. No, sí, además que se notaba, por ejemplo, en la lluvia no sé, los días que está muy animado también el centro, ¿no? Con la plaza de la iglesia, también otra vez muy, muy animada. Y claro, hubo varios días que también amenazó un poco a los actos. De hecho, la propia cabalgata
se tuvo que retrasar porque en ese momento llovió también y parecía que no había ni avisos ni nada. Me imagino que sí, se tendría en cuenta que podía llover, pero oye, llovía y hubo un momento que llovía bien, moderado, pero repartido y durante un tiempo. Y yo creo que sí, yo creo que este año ya hablaba con Jorge Rodríguez de la denominación del vino, ¿no? El presidente, y hablaba ya de, antes de fin de año, decía que ya las lluvias habían sido excelentes y ha seguido lloviendo poco, pero repartido y también me imagino que manteniendo húmedo bien el suelo. Y bueno, él decía dice, no es garantía de que vaya a ser una excelente cosecha, pero dice, pero es que las parras lo necesitaban, estaban muy, muy sequitas y seguro que viene bien. Esa es nuestra lotería, ¿no? No cayó nada en Navidad, no cayó nada en el Niño, pero la lluvia nos viene fenomenal, o sea que nada, todo el mundo contento. Bueno, yo como soy muy, muy pro que compartir y todo eso, cayó muy repartido el gordo de la lotería del Niño. Que no nos cayera a nosotros, Valentín, no significa... Bueno, yo compré 2 números compartidos también y compré uno en Doña Manolita, no te lo pierdas. De repente estoy para mirar unos regalos y no sé cuánto y veo que hay una cola de 6 personas nada más, hay un Doña Manolita, porque era muy temprano. Y digo, pues nada, me pongo aquí de repente y nada, compré un número. Y media hora después la cola daba la vuelta a la calle, impresionante. Yo nunca había comprado en esa administración de lotería, pero bueno, y me saqué 40 euros, o sea que no perdí nada. Muy bien, nada. muy bien, Así muy que bien. nada. Bueno, yo he querido empezar así porque me gusta siempre que, bueno, a veces es difícil sacar la sonrisa. Ha sido muy difícil para algunas familias de Lanzarote en estas fechas, en estos días, para algunas más por pérdidas muy notables. Ha fallecido el día 5 de enero, fallecía Jesús María Fernández Ramírez, presidente de la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico de Lanzarote, El Cribo. Durante varias décadas fallecía a los 86 años de edad. Desde aquí, mandarle el sentido pésame a toda su familia. Hay que recordar que Jesús María Fernández Ramírez es padre de Héctor Fernández, ahora no me sale el cargo. Director gerente de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, Turismo Lanzarote, así que mandarle un fuerte abrazo. La verdad que por lo que representa el Cribo, una pérdida muy notable. La Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico y otra pérdida unos días antes también de la que se nos informaba de Óscar Torres Perdomo, Premio Aria 2021, memorialista. Recordarán, también fallecía a los 71 años tras una larga enfermedad. 2 pérdidas muy notables que se suman a otras que hemos tenido muy recientes y la verdad a uno se le encoge el corazón porque son personas que han aportado muchísimo a la sociedad lanzaroteña. Sí, la palabra era esa, aportar. Yo la verdad que en los 2 casos, bueno, a Óscar lo conocía menos, pero también, es que por la tele han pasado todo el mundo también, y por supuesto Jesús María Fernández también, porque además de padre Héctor, es padre de Alberto también, Alberto Fernández también compañero estuvo en los medios, es un hombre del sector turístico también, vinculado a una cadena hotelera, pero amigo también, y la verdad que desde aquí mi más sincero pésame, y también gente importante porque eran de este tipo de personas, Jesús María, de que no se cobraba nada, son la aportación de esa gente que hace las cosas también por vinculación, porque han visto que el Cribo en un momento determinado también pudo ayudar a gente, pues lo devolvían con su tiempo, y la verdad que fue un hombre que ha desarrollado, que el Cribo ha quedado perfectamente estructurado. También es verdad que la figura de Julio Santiago siempre ha estado presente. Pero también Alberto tenía ese programa La Ovejita Negra, que era como, no sé, le dieron un premio a una radio argentina, pues digo, aquí la tenemos igual, no sé si incluso se inspiraría también en esa, pero la verdad que 2 tristes fallecimientos, el de Óscar Torres, también un divulgador y memorialista muy interesante, y bueno, las fechas a veces también parece que son coincidentes y nada, que descansan en paz. Sí, ¿no? Transmitir el pésame a las familias, ¿no? Yo recordaba eso, ¿no? Sobre todo un abrazo también a Alberto, que lo conozco más por la muerte de su padre, y sin lugar a dudas el trabajo que se ha hecho desde el Cribo en Lanzarote, yo creo que es para un reconocimiento mayor todavía del que ha tenido, ¿no? Fue parte de
de la historia de Lanzarote, de la atención a determinadas personas con problemas, ¿no? Y bueno, y eso, de transmitirle el pésame. Y de Óscar Torres, creo que hace no mucho presentaba un libro relacionado con los carnavales. Sí, con los buches. Sí, y en Lanzarote, y bueno, y es un hombre que bueno, que ha sido también importante dentro del Partido Socialista. Yo creo que es una persona muy honesta y muy querida además, y nada, pues eso. Yo a Alberto, al que también le mando un abrazo, no recuerdo, creo que sí, es posible que le entrevistara en su momento. El caso es que, por ejemplo, nosotros que trabajamos aquí, yo conozco bastante, porque también llamé muchas veces a Óscar Torres para preguntarle por cosas. Tiene un trabajo muy interesante. Por suerte ese trabajo se queda con nosotros, ellos se van, pero ese trabajo se queda con nosotros, al igual que el de Jesús María Fernández. Esa es la tristeza y es la importancia de que la gente de Lanzarote, especialmente las generaciones más jóvenes, sepan que lo que tienen hoy no es regalado. Es luchado por personas como estas, es recopilado por personas como estas, en el caso, por ejemplo, de Óscar Torres. Por cierto, tuve la oportunidad en estas fechas, y cambio ya de asunto, Valentín, de acudir a la Casa Amarilla a ver la exposición de 2913, maravillosa. Yo creo que estaba hasta enero, no sé si sigue abierta, pero si sigue abierta y tienen ocasión, vayan, es realmente, como tú decías, Valentín, fantástica. Enhorabuena al trabajo, al equipo de la organización de 2913. No me esperaba yo menos, porque tienen una organización fantástica, pero un trabajo de recopilación se puede ver la historia de Lanzarote de formas muy curiosas y sobre todo se puede ver lo intensa que ha sido la actividad de protesta de la isla de Lanzarote, de defensa de sus recursos naturales, de sus espacios, también de temas sociales. Me llamaron la atención también las protestas contra las drogas. Sí. En unas décadas complicadas, muy especial esa exposición, la verdad. Sí, la verdad es que yo creo que sí que es recomendable. Si está todavía abierto, yo creo que hasta enero estaba previsto que estuviese abierto. Bueno, hace poco leí una noticia sobre la gente que ya había pasado y bueno, y era impresionante, ¿no? La gente que ha pasado, y después la recopilación que ha hecho la gente de 2913, Aida sobre todo, ¿no? Que se encargó de mirar muchísimas fotos de los principales medios de comunicación de la isla, que colaboraron también en esa exposición. Y efectivamente sorprende, pues eso, las luchas que ha tenido esta isla en varios ámbitos, y ese es uno de ellos, ¿no? Lanzarote pasó por un momento bastante duro en relación con el tema de la heroína, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y de ahí surgieron asociaciones en defensa de las personas que estaban enfermas por la droga, ¿no? Y después hay también un apartado relacionado con todo lo que tiene que ver con el territorio y el medio ambiente, y las protestas y movilizaciones que se han hecho en esta isla también, y está dividido pues por bloques, ¿no? Sucesos, política y fotos también muy curiosas desde el punto de vista de la política de, yo qué sé, de los años, principios de los 80, etcétera, etcétera, y son muy interesantes de ver, están muy entretenidas. Y después tenía el apartado especial, que para nosotros los periodistas que hemos participado de alguna forma, o hemos formado parte de los medios de comunicación, hay una parte que es digamos, el periodismo desde dentro, ¿no? Un apartado que tiene fotos hechas por periodistas de los periodistas. Eso está curioso, porque ahí te ves a mucha de la gente de las que va. Y por cierto, a la fiesta del día 31 de enero, la fiesta de la prensa, que son muchísimos, ¿no? No, pero además eso es verdad, porque es que el periodismo ha cambiado tanto que cambiaba hasta los hábitos. Por ejemplo, ese tipo de fotos de los periodistas se hacía muchas veces a la espera de que pues se tardaba. Entonces, como estaban los fotógrafos, los reporteros gráficos, hacían fotos, ellos hacían fotos, pero hay que pensar que no eran digitales. El fotógrafo antes tenía que suministrar bien y administrar bien el número de fotos que hacía, porque luego tenía que revelar y tenía un coste. Entonces, nosotros teníamos muchas fotos de que no sé, yo recuerdo tantos, Miguel Hernández, Dori Hernández, un montón de fotógrafos. Javier, ¿sabes? Muchísima gente que en lo que tal, pues te iba, revelaba las fotos y te sacaba fotos de las que había hecho esperando. Y todos tendremos, ¿no? Yo tengo en mi casa muchas fotos de esas en las que estás con los compañeros, y la verdad que
dibujó una época, porque es verdad, como dices tú, arrancaba casi de finales de los 70. Yo creo que era más que nada es la transición, ¿no? La democracia. Es casi la época, y sobre todo los medios de comunicación. Estaba, bueno, la isla en este caso que tú dirigías también, pero estaba evidentemente Lancelot, ahí había muchísimas fotos de Lancelot, había de La Voz y de otros. Y la verdad que ese cambio generacional y se veía en muchísimas cuestiones, ¿no? Como la sociedad ha cambiado, ¿no? También se ve el final de la pesca. Había mucha presencia de la pesca cuando ahora ya casi es irrelevante. Y la verdad que aquel día, yo no sé si la propia Erika ya tuvo que dejarnos de decir, chacho, dejen ya de hablar de... Vamos a más temas. Aquel día también, pues hoy también. Hoy también. No, perdón que les corto, es que son muchas cosas. Queremos también repasar un poco lo que ha pasado, pero no quería yo dejar sin mencionar pues esas cositas que uno va viendo. A ver, la actualidad pasa por lo que pasa. Hemos vivido desde el 3 de enero, si yo no me equivoco, un serial. Quiero decir, yo creo que la gente ya ha dejado de ver telenovelas. ¿Para qué? ¿Para qué? Con poner las noticias ya es suficiente. Y lo digo con tono irónico, que me perdonen, pero es que yo no me lo creía. O sea, yo pensé, digo, chacho, tío, esto tiene que ser una IA o algo. Nada, no. Está pasando lo que está pasando en Venezuela. Históricamente, saben ustedes la relación que tiene Canarias con Venezuela. Es que hay muchos canarios en Venezuela, descendientes, y viceversa. Muchos venezolanos, cuando nosotros lo necesitamos, fuimos para allá. Y cuando ellos lo han necesitado, sobre todo en esta última etapa de Maduro, que el país ha ido en declive, pues han venido para acá. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos, el señor Donald Trump, coge y detiene a Nicolás Maduro. Muchísima incertidumbre, la que sigue existiendo, pero un cruce de... necesitamos ayuda para entrar dentro, la tuvimos, pero Delcy Rodríguez dice que no, ahora es presidenta interina y va a colaborar con Estados Unidos o no. Quiero decir que ella dice que no hay agentes externos que gobiernen Venezuela, que Venezuela gobernado por los venezolanos, digamos. En fin, me pueden decir lo que ustedes quieran sobre todo esto y del impacto que puede tener. Bueno, no lo sé, no soy un gran analista internacional, pero sí, por lo que parece ser, ¿no? Que es un modus operandi previsible, ¿no? En el sentido de que el régimen ahora... Voy a aclarar un poco la voz. El régimen ahora no puede tampoco ser tan brusco el cambio. Se está analizando que es una forma normal. Parece ser que todo ya empieza a estar coordenado o ordenado también por las manos de Trump y que se produzca un periodo de transición. Evidentemente aquí hay una doble lectura, ¿no? La lectura de un poco decir ha caído un dictador, pero por otro lado, ¿de qué manera, no? ¿De qué manera es sacado ¿no? Y un poco esa, no sé si violación me entiendo que sí, de derechos internacionales y que da un poco de miedo en el sentido de que una nación poderosa pueda ejercer como lo que podría ser el abuso, ¿no? Ante otras. Ahora que sí está aquí, sí, Groenlandia o demás. No sé si esto va a tener una onda expansiva dentro de la administración Trump. Pero no lo sé. Lo que sí parece es que tiene los hilos de la marioneta o de lo que sea, lo tiene cogido Donald Trump y parece, yo sí creo, vamos, y tiene sobre el cogote, tiene Delcy también otro tipo de intervención como ya pudo ser con Maduro. A mí también me llama la atención, me creí que también que Venezuela era un poco más como Cuba, que tenía un régimen, un ejército un poco más... No, espérate, que Cuba va después. Bueno, eso que ya lo ha dicho Trump. Pero le corta el suministro de petróleo que le llega desde Venezuela y ese es un poco el plan de Trump. Es que lo ha dicho, es que el plan de Trump con Groenlandia tiene que emplear el ejército y ya lo ha dicho que lo va a emplear. Aunque Marco Rubio dice que no. Que lo quieren comprar o no sé qué. Pero con Cuba, con asfixiarla, tiene. Bueno, Cuba ha vivido asfixiada también, ha tenido un embargo durante 50 años, o sea que no lo sé, ¿eh? También Cuba está fatal y Venezuela está igual de malo, iba en esas vías, no lo sé. Yo no sé la intervención que va a haber o la expansión, lo que sí es cierto es que son cosas un poco media, por un lado ya digo, la liberación ¿no? de un dictador, la caída de un dictador, pero la llegada de otra incertidumbre, ¿no? Al final el chavismo sigue ahí y lo que ha dicho el presidente del gobierno de España, Valentín Pedro Sánchez, es que esto sienta lo mismo que el ministro Álvarez de Exteriores, que esto sienta un precedente peligroso a nivel mundial. Hombre, yo lo que he visto en estos días después de la captura de Maduro es que sobre todo en las redes sociales se ha generado una polémica por poner etiquetas, ¿no? Es decir,
poner etiquetas. Sí, a ver, ha caído, ya Maduro no está en Venezuela y eso es una muy buena noticia, sin lugar a dudas, porque era un tipo que se quería, digamos, seguir mandando en Venezuela, amañando elecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y sabemos la situación que había en Venezuela. Pero claro, la cuestión es que quien lo captura es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que todos sabemos que, bueno, que no sé cómo calificarlo, pero sus actuaciones a veces dan mucho miedo porque la verdad es que el derecho internacional, pues para él como que no existe. Es decir, que cuando llega Trump, las reglas en la geopolítica y a nivel internacional cambian de una manera, cambian sobre todo porque él se la salta. Es decir, entonces, pues bueno, ese es el miedo que te da. Pero claro, está todo el mundo intentando como ponerte etiquetas. Si consideras que es una buena noticia lo de Maduro, estás a favor de Trump. Si consideras que bueno que se ha saltado un poco el derecho internacional y a ver lo que pasa en la incertidumbre, pues es que eres chavista. Es decir, y ese es el debate que tienen ahora mismo fundamentalmente en Venezuela, en poner etiquetas. Yo creo que se puede extraer, yo por lo menos extraigo una conclusión, efectivamente la actuación de quitar a Maduro es algo positivo para Venezuela. Lo único es que lo hace un país que saltándose un poco todo lo que tiene que ver con el derecho internacional. Entonces, bueno, se puede entender lo de Sánchez, pero claro, que lo diga Sánchez, un presidente de un gobierno que tenemos en el país, que no tiene presupuesto, que está, digamos, secuestrado también por partidos independentistas, etcétera, es todo como muy relativo, ¿no? El posicionarse de alguna forma en relación con esta cuestión y sobre todo el miedo que tiene ahora otros países, ¿no? Es decir, ya no solo lo de Groenlandia, se está hablando de bueno, que con Colombia podría ser lo mismo, es decir, una intervención de forma unilateral por el tema de la droga, ¿no? Uno de los países que más cocaína exporta del mundo, sino el principal, o lo que puede pasar con México, es decir, entonces, pues claro, la incertidumbre es tal que dicen, no sabes hasta dónde puede llegar Donald Trump, y después lo que sí que hemos tenido es un guión de una nueva película, ¿no? Igual que cuando asaltaron y cogieron a los de Delta Force, a Bin Laden, pues aquí han hecho lo mismo con Maduro, ¿no? Y bueno, y esa es la cuestión, pero bueno, los venezolanos están, sobre todo los que no son chavistas, lógicamente, encantados. Y después lo de que esté Delcy Rodríguez, al parecer, por lo que he leído, la CIA aconsejó que el chavismo siguiese, porque si no podría haber una guerra civil, ¿no? Porque todo el mundo se sorprendió que de repente a Corina Machado pasara de ella de una forma tan obvia, ¿no? Diciendo que no podía tomar las riendas del país, cuando se supone que fue la virtual ganadora de las últimas elecciones, las que se amañaron, las que no nos enseñaron las actas de esas elecciones, y en teoría fue la nueva, debería ser la nueva presidenta, pero claro, si eso significaba meter al país en una guerra civil, y después está todo el tema del petróleo, es decir, porque Trump no da puntada sin hilo. A ver, aquí se ha hablado de drogas y las drogas parecen la excusa para actuar en beneficio del petróleo. ¿Qué tiene Groenlandia? Tierras raras. Quiero decir, hablamos de una guerra de recursos naturales. Tengo el mejor ejército y el más poderoso del mundo y lo voy a utilizar, si quiero, para conseguir aún más poder. Ante eso, Europa, que en todos estos años de Unión Europea lo que ha hecho es más bien una unión comercial, parece que no se ha esforzado tanto en el plano de la defensa, y ahora pues parece que no tenemos los deberes hechos. Y ojo, yo estoy en contra de cualquier guerra y demás. Lo que pasa es que igual, tendríamos que barajar. Has mencionado brevemente la situación de Pedro Sánchez en la que se encuentra. Es habitual que en política las navidades borren todo, hagan un borrón y cuenta nueva, un poco así como el verano. Son los dos momentos del año en los que históricamente, cuando los gobiernos tienen problemas, bueno, se diluyen un poco. ¿Qué ocurre? Que salta esto todo de Maduro el día 3. Zapatero no ha salido de los titulares. José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, dicen que ahí está, con Delcy Rodríguez, algunos medios de comunicación apuntan a eso. ¿Qué ocurre? Que la situación de Pedro Sánchez antes de que nos fuéramos de vacaciones de Navidad era muy delicada en el plano parlamentario, hablando de eso, de una falta de presupuesto, de unos casos de corrupción que rodeaban a la cúpula del Partido Socialista y del propio presidente Pedro Sánchez. Conocemos el caso de su mujer que se investiga, también de su hermano.
¿Cómo ven el arranque de este curso político? ¿Creen que la gente se ha olvidado, Andrés? No lo sé, yo me acuerdo que... Toca un poquito el micro por atrás. En esta mesa hablábamos y ya en las últimas... Aquí dicen, no, es que ya, Pedro Sánchez va. Yo decía que Pedro Sánchez no se va a ir y no se va a ir. Y yo no creo que se vaya a ir. No, o me puede adelantarla, o bueno, me refiero a adelantar unas elecciones. Yo, hombre, a lo mejor a final de años y tal, y lo adelanta 6 meses, pues puede ser, pero quiere agotar todas las posibilidades y se ha demostrado que en el medio puede haber siempre algún tipo como de, no sé decirlo, de pantallas o de algo que llame la atención. En este caso es todo lo de Maduro, y que vayan pasando los días y al revés, ahora él quiera situarse alinearse con alguno de los países que claman contra lo que ha hecho Estados Unidos con los derechos internacionales, en este caso del presidente de un país como es el de Venezuela. Yo creo que la línea va a ser igual, y cuando se diluya un poco esto y vuelva alguna citación judicial, alguna intervención o que se sepa algo más de todos los procesos estos relacionados con la corrupción, y sobre todo con los 2 secretarios generales del Partido Socialista que ha tenido recientemente, y yo creo que todo esto continuará. Yo la verdad que hablaba el otro día y me hacía gracia porque pasar una Navidad en la casa de Sánchez, ¿sabes? Digo yo, joder, hay que tener... Pues tienes a tu hermana, a tu mujer, tú estás ahí en todo alto, y es lo del manual de resistencia, pero es algo casi masoquista, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto... yo creo que va a ser el punto en el que ya digo, en el que, no sé, en el que sea una citación personal de la justicia hacia la persona de Pedro Sánchez, y si no va a apurar hasta el final. Hombre, hay que recordar una cosa, es decir, hemos tenido las elecciones en Extremadura, con victoria del Partido Popular, caída estrepitosa del Partido Socialista, dimisión del señor Gallardo, con lo cual ya sabemos que esto era probablemente ya el principio del fin. Claro. Pero evidentemente el parón navideño, el que haya una información a nivel internacional que tiene ya consecuencias también a nivel nacional, sobre todo por la implicación que tiene José Luis Zapatero como un aliado sin lugar a duda del chavismo y del señor Maduro, pero hay que recordar cuál es la situación que dejamos en Navidad, un Partido Socialista que está ahora mismo cayendo desde el punto de vista electoral de una forma estrepitosa, y recordar que las próximas elecciones autonómicas son en Aragón el próximo 8 de febrero, que ahí probablemente también veremos, si las encuestas lo dicen, una caída también estrepitosa del Partido Socialista, con Pilar Alegría en este caso como cabeza de cartel, y con los escándalos de corrupción pues siguen el curso judicial. Veremos hasta qué punto digamos lo que es el andar del calendario judicial de alguna forma puede precipitar la convocatoria de una elecciones, pues tenemos en cuenta que está Ábalos y Coldo en la cárcel, el anterior secretario Sánchez Dragó. Santos Cerdán. Sánchez Dragó. ¿Cómo lo llamaste? Sánchez Dragó. Madre mía. Has hecho una Jorge Col. Bienvenido a 2026, Valentín. Total, guay. Y entonces acá con esa situación de acorralamiento de los casos de corrupción, pues veremos lo que pasa, pero sobre todo la próxima cita electoral nos volverá a poner en la línea que tenemos actualmente, es decir, un gobierno absolutamente desnortado, ¿no? Un gobierno absolutamente desnortado, con un Partido Socialista que pierde fuelle electoral en cada convocatoria autonómica, y que veremos el aguante que tiene Sánchez, que no lo sabemos cuál es, porque vamos, en la situación que tenemos, y todavía ha sido incapaz de convocar unas elecciones o presentar una cuestión de confianza, que es por ejemplo lo que le ha pedido el presidente del gobierno de Canarias, el señor Fernando Clavijo. Pero eso, yo creo que todo pendiente de lo que pueda pasar con el calendario judicial y los resultados de las próximas elecciones autonómicas en Aragón. De todas maneras, es curioso porque Aragón, el otro día leía como que Aragón es un poco el ejemplo de que... A ver si me explico bien. Como que lo que sale en Aragón es lo que sale en España. Es decir, Ajá. Aragón es una de las regiones que cuando gana ahí el PP, gana el PP nacional. Y cuando gana el PSOE, porque el PSOE en Aragón ha sido fuerte. Y sin embargo, además, yo creo que va en el camino que va con lo que estabas tú diciendo. Va a caer en cadena. Y sobre todo, además... estratégicamente, tácticamente, yo creo que no es correcto colocar a Pilar López Alegría, ¿sabes? A gente muy de Sánchez. Pues, bueno, también...
A ver, Gallardo no lo era, pero Gallardo era del hermano de Pedro Sánchez, es decir, que lo tiene complicadísimo. Yo creo que van a caer consecutivamente y es como dijo Felipe González, ¿cómo era? Pedro Sánchez quiere llegar de derrota en derrota a la victoria final y así es imposible. Yo creo que ya está todo predestinado. La pregunta es, ¿en qué situación, si llegan unas elecciones en las que se presente Pedro Sánchez, cómo quedaría el Partido Socialista? Ese es el peligro. Puede ser como el PASOK griego, algunos de estos que eran partidos históricos y quedan muy, muy, muy debilitados. Es verdad que el Partido Socialista tiene una estructura muy fuerte y probablemente no peligre su futuro, pero Pedro Sánchez lo va a poner a prueba, yo creo. Volviendo al panorama internacional, a cómo está todo, a la incertidumbre generada, yo no quiero meter más, pero también he mencionado que una Unión Europea que más bien ha sido una unión comercial y de moneda y de tránsito de personas. No quiero reducirla solo a eso, porque nos hemos ayudado mucho en la Unión Europea, pero también es verdad que la parte... No tenemos, por ejemplo, una unión militar o defensiva. No hay una coordinación entre... Si hoy decimos Alemania, Francia, vamos todos juntos a defender los intereses, militarmente hablando, de defensa o de inteligencia de algo, pues no tenemos esa coordinación, por lo que sea. Por lo que sea no hemos alcanzado... Hombre, está la OTAN, lo que pasa es que la OTAN no es exclusivamente de Europa. ¿Por qué digo esto? Porque... me voy a ir a Diario de Avisos, a una información que publica Diario de Avisos en la que habla de que Lanzarote será una de las islas protagonistas en el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas en Canarias. El jefe del mando en Canarias, el teniente general Julio Salom, ha anunciado la actualización de los radares de la isla, que pasarán a contar con tecnología avanzada de producción nacional, reforzando la vigilancia y la seguridad del espacio aéreo del archipiélago, un anuncio que hacía durante el acto de la Pascua Militar, celebrado en Capitanía General de Canarias. Y allí destacó el teniente general la futura incorporación de los cazas Eurofighter del Plan Halcón y el papel estratégico de Canarias en el sistema de defensa nacional, no solo por aquello de la inmigración, que ha hablado de un descenso superior al 60% en llegadas respecto al año anterior, sino también a lo que estoy diciendo. Canarias, territorio estratégico y demás. En fin, hablan de modernización de los radares. Con que los pongan en marcha. No sé qué les parece. El de Wime, ¿no? Estarán hablando, lo van a poner en funcionamiento. No sé, es decir, estamos viendo que Canarias, hombre, estratégicamente juega un papel importante, es decir, como archipiélago entre dos continentes, ¿no? África y Europa. Y estamos viendo dos cosas. Una, el tema de la inmigración, que efectivamente este año ha bajado en un 50% la llegada de cayucos y pateras, que por cierto ayer llegaba uno a la Gomera con más de 100 personas, 140, sí. Y bueno, y después está también el papel predominante que está teniendo Marruecos en África, ¿no? Y en el norte de África fundamentalmente, ¿no? Un papel que de alguna forma también desde Canarias hemos visto con cierto temor, ¿no? Por el apoyo que tiene ahora mismo también Marruecos por parte de Estados Unidos. Y Marruecos ha jugado un papel fundamental en Europa y ha utilizado también el hecho de ser el cortafuego, bueno, pues de la llegada del crecimiento de las tesis islamistas más radicales, por ejemplo, ha sido una de sus bases y eso le ha permitido jugar y negociar otras cuestiones como es todo su política agraria, el tema del tomate, etcétera, etcétera, o su política en materia de pesca y ya de último, pues su posicionamiento en relación con el tema del Sáhara, que recordemos que otra de las noticias más importantes del pasado año fue que hay un reconocimiento ya internacional prácticamente unánime de que el Sáhara debe ser una nueva autonomía de Marruecos y que ese referéndum para la independencia del Sáhara se ha quedado ya prácticamente en agua de borraja, con el posicionamiento además en el sentido del carácter autonomista de Marruecos de la propia España, y con ese cambio unilateral que dio el propio Pedro Sánchez sin que nos explicara ni a todo el país ni a sus propios compañeros del Partido Socialista el porqué de ese cambio de actitud tan radical, ¿no? Entonces, bueno,
digamos, el reforzamiento desde el punto de vista militar de todo lo que tiene que ver con Canarias, pues puede tener, digamos, ambas cuestiones, ¿no? El hecho de eso, de que geopolíticamente somos un lugar estratégico. Yo espero que Marruecos no siga con esas ansias expansionistas y de repente diga que Canarias debe ser también a ver si marroquí, ¿no? Se va a cumplir la segunda profecía de los coquillos, que era la del Huaca, que vuelve el Huaca, y en este caso bañate en las canteras antes de que sea marroquí. No sé, yo sí creo que evidentemente, bueno, estratégicamente lo somos, estamos en un posicionamiento clave, dentro estamos bajados, ya si uno nos vemos en el mapa, Canarias no está al lado de África arriba en el norte, está bien metido, o sea, estamos cerca ya casi a la altura de Mauritania, y luego ya viene Senegal y viene toda esa parte del África más negra. En este caso, evidentemente, si vamos a confiar en los radares nuestros radares no son muy buenos, pero bueno, entiendo luego que en cuestiones de defensa y de algo más de... como se dice, algo más de sectores especializados o profesionalizados, seguro que lo harían bien. Y por otro lado, lo que decías tú, ese cambio de opinión de Pedro Sánchez, unilateral, vino determinado porque quiso cortar el problema que tuvo, sobre todo en Ceuta, con aquello tal, y Melilla en La Valla. A nosotros nos dejó de segundo plano, que eso era Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, y la imagen de Arguineguín era una imagen mundial. Ahí hay fotos de WordPress Photo, pero montones. Ahí teníamos la presencia de la inmigración más triste, más dura, llegando desde, porque claro, Arguineguín y luego a la parte del Hierro llegan los que vienen de abajo del sur, que hacen unas travesías tremendas, que ahí vienen, el otro día venía ya con, creo que esta última patera o cayuco, venía con alguien muerto también, no sé si no fue el de hace unos días, es decir que es bueno, se dice que es de las líneas migratorias más duras y más, no sanguinarias, no quiero decir sanguinarias, sino que puede haber más mortales. Sí, más mortales, sí, que hay más fallecimientos, y ese cambio de Pedro Sánchez se ha visto, ahora debe estar en línea diplomática correcta, vamos, a tope, porque se ha notado que no viene y que corta, y cuando Marruecos quiere cortar es un arma de negociación, lo has explicado tú perfectamente, cuando quiere que no tengamos problemas tal, y luego cuando vuelve cualquier tipo de negociación abre un poco el grifo, hace así, ¡bumba!, empiezan a llegar y empiezan los nervios y habrá concesiones, entiendo yo. Aún así también luego dicen que también Marruecos ha jugado ese papel de control con toda la parte más extremista del islamismo, y también es un país más que respetable, también con todo el problema del Sáhara, claro. Vamos a continuar porque tengo una llamada, pero antes leo un WhatsApp que nos han enviado, nos mandan y pueden enviarnos ustedes sus notas de voz o mensajes al 669-663-199. Me dicen por aquí, buenos días, a mí me parece bien la captura de Maduro y espero que cojan a Zapatero, que lo investiguen y que caiga Petro. Bueno, ahí está esa opinión. Justamente el tema de Venezuela es evidente que sigue copando la actualidad, y yo me voy a saludar precisamente a esta hora de la mañana al portavoz de la Asociación Venezolanos Amigos de Lanzarote, César Martínez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros, que además sé que estaba hace unos días con los compañeros de Lanzarote Televisión. Lo primero, desearle feliz año nuevo, una buena entrada a 2026, espero que así haya sido. Lo que pasa es que muy convulsa para la comunidad venezolana y también para la canaria. Es una cosa por los lazos hermanos que tenemos, que mantenemos. ¿Cómo se van viendo las cosas con el paso de los días, César? Pues las cosas están feas, ahora mismo están feas, casualmente estaba ahora revisando las informaciones que me envía gente de allá de Venezuela y amigos que están bastante conectados, y las cosas están feas porque al parecer hay una fractura interna. Bueno, esto ya se sabía porque estos criminales se les cae la cabeza y empiezan después a ver quién es el que es duro, el que es el fuerte aquí, y hay problemas, están habiendo problemas, divisiones en los cuerpos de seguridad Diosdado Cabello por un lado, Delcy Rodríguez por el otro. Bueno, la cosa está bastante peligrosa, y no sabemos, la verdad es que no sabemos qué va a pasar. César, claro, es que aquí se ha apuntado a muchas cosas. Nosotros aquí desde la información local pues tampoco vamos a decirles nada que no sepan ya, pues eso que nos estás comentando un poco, que por una parte incluso el propio gobierno estadounidense, Donald Trump, apunta que Delcy Rodríguez estaría colaborando con ellos, ella dice que no. Hay gente dentro del equipo de Maduro que igual lo ve de reojo,
algo que no le está gustando, pero a mí sí me gustaría, César, conocer un poco más de la situación de las personas que se encuentran en el país, en Venezuela, que usted tenga constancia, porque algo sí he visto en las noticias de que, bueno, que la gente poquito a poco iba al supermercado, farmacia, lo más importante, pero no sé si se sienten seguros, si no. Sé que hay protestas, bueno, o por lo menos eso parece, alguna protesta pro la detención de Maduro y en contra de la detención de Maduro. Es una cosa, no sé, ¿qué nos puedes contar de lo que te hayan dicho las personas que se encuentran allí? Bueno, al parecer la población civil está más o menos en calma la situación. Sí es verdad que hay pues compras en los supermercados con colas un poco nerviosas. En las gasolineras también hay mucha fluidez de coches tratando de poner combustible, aunque al parecer, quiero decir, calma en el aspecto de que no hay tampoco esas protestas o esos problemas que han habido en Venezuela en épocas pasadas por ahora. Uh-huh. Pero el problema evidentemente está en los mandos militares, en los policiales, en la parte civil, los ministerios de Interior, hay mucho problema y aquí hay una incertidumbre importante, no sabemos qué va a pasar. Hoy hubo un movimiento de filas en lo que respecta a los altos mandos de los generales, los que cuidan a la parte del poder ejecutivo. Otros por otro lado han quitado a otro general bueno, no sé. Hay mucha incertidumbre, no se sabe. Claro. No se sabe qué va a pasar. Eso es lo más peligroso, la incertidumbre. Valentín. Sí, César, buenos días. Por lo que cuentas, estamos ante un ambiente a lo mejor un poco de pre-guerra civilismo. Quiero decir, ¿temen ustedes que pueda haber una confrontación en Venezuela, en este caso entre hermanos, ¿no? De alguna forma, pero entre gente que, sobre todo porque, aunque la población civil, digamos que mantenga cierta calma dentro de la incertidumbre, si hay movimientos en el ejército o la policía pudiera darse esta situación, ¿tienen miedo a eso? Mira, bueno, primero, hola Valentín, feliz año. Igualmente, César, sí. No sé qué decirte, es que de verdad estoy tratando de recabar información, hablar con familiares también, y también hay que entender que la comunicación que nos llega a la gente que estamos afuera es muy poca, la veraz de gente de allí, porque la gente de allí está asustada. Ya saben ustedes que te para la policía en la calle y te revisa el móvil, y como tengas un simple meme a Maduro o a alguno de ellos, te llevan detenido inmediatamente. Las comunicaciones están interceptadas. Entonces estamos un poco que no sabemos, y no sabemos tampoco a quién creerle. Las redes sociales, como siempre, hay mucha distorsión de la realidad, pero evidentemente lo que dices tú de una guerra civil, yo ahora mismo la veo que la veo probable. Es que está la cosa muy complicada entre ellos, entre los cabecillas del régimen, y sí, yo diría que puede ser, es una posibilidad también. Esperemos que no, pero bueno, Andrés. Sí, hola César, buenos días. Hola, buenos días, Andrés. ¿Qué tal? Mira, antes estaba comentando Eric algo así como, una situación como algo así como de un culebrón, de una telenovela, decía, ¿no? Entonces, y me hizo recordar cómo en la época de los finales de los 80, las telenovelas venezolanas, aquella Cristal, En Rubí, todas esas. Y entonces me hizo pensar, decir, había como una industria, no sé, audiovisual, por decirlo de una manera. Eran mundialmente reproducidas en distintos países. A donde quiero ir a parar es decir que si tú puedes reflejar un poco, porque tú eres la historia también de cuando se dice, no, los canarios fuimos emigrantes y gracias a Cuba, a Venezuela, y fue el caso, emigrantes, sí, tu padre fue para acá, era de Lanzarote, creo que estuvo hasta en la clase de mi padre, creo que estuvieron en el colegio. Y fue para Venezuela y tú te crías allí. Me gustaría un poco que reflejaras si fuiste viendo el cambio
el cambio, cómo era antes, cuando tú eras más joven, estamos hablando de los 70, los 80, y luego cómo fuiste viendo el cambio hacia esa casi dictadura, y por otro lado, si se puede tener miedo a los americanos o no, porque leía a alguien que decía, no, pero los americanos siempre estuvieron, como que siempre intentaron controlar también con el petróleo y tal, pero la situación económica no sé si era distinta. Esa doble pregunta, que ¿cómo viste el cambio hasta la llegada? Y si ahora el futuro con un dominio americano, ¿cómo lo puedes ver tú, si a mejor o a peor? Bueno, con respecto a lo que me preguntas de cómo era antes, en los 70, en los 80, bueno, Venezuela era un país fantástico porque estaba lleno de oportunidades, había mucho dinero, Venezuela en aquella época, date cuenta que producía más de 3 millones de barriles de petróleo diario. Eso es una salvajada, cuando habían precios por encima de los $70, que llegó incluso a estar a 130, pues era una locura de dinero lo que entraba. Bueno, no sabían ni en qué gastárselo. Las infraestructuras, si alguien ha ido a Caracas alguna vez sabe de lo que estoy diciendo, las infraestructuras en Caracas en los años 70 no las tenía nadie, pero nadie en toda Latinoamérica, nadie. Las autopistas, los medios de comunicación, todo. Sí, la misma industria de la televisión, como dices tú, era puntera totalmente en Latinoamérica. Era otro país. Y tengo que recalcar, y lo digo de nuevo, que creo que me lo han preguntado en otros medios, los americanos eran los que manejaban la industria petrolera, junto con alguna empresa también de británica y creo que una francesa, si mal no recuerdo. Es decir, la Mobil, la Creole, que era también americana, eran las que manejaban el petróleo en Venezuela. A nivel de concesión le pagaban a Venezuela evidentemente un dinero y era un país estupendo, y ya de ahí vino pues toda esa migración. El deterioro, mira, lo he visto, creo que incluso un poco mejor que los que estaban viviendo allá, porque al hacer tus visitas, yo cuando me vine para acá, luego empecé a visitarlo, y claro, si tú vas dentro de 2 o 3 años, pues te das como cuenta más, ¿no?, del deterioro, de lo que va pasando. Evidentemente lo más grave que ha pasado en Venezuela, independientemente de la corrupción y del robo que han hecho estos delincuentes, que es como hay que decirle, ha sido increíble. Pero lo más que noto yo y que es la censura que se creó en Venezuela, y eso es terrible, ahí nadie puede decir nada. 400 medios de comunicación cerrados en el país, o sea, eso nada más ya es una... Y bueno, y así te podría contar 1000 cosas que no tenemos tiempo ahora para hacerlo. César, a mí sí me gustaría conocer, es muy ilustrativo lo que nos acaba de explicar, sobre todo para que recordemos dónde estábamos y dónde estamos ahora, y probablemente entender por qué la gente con tanta premura pues salió a la calle de alguna manera. También salieron aquí en Lanzarote a celebrar de alguna manera que Estados Unidos había quitado a Maduro del poder, aunque ahí sigue el régimen. Sí que sigue de alguna manera, y eso puede llevar tiempo. A mí me gustaría saber, César, ¿qué les parece la respuesta internacional? ¿Qué les parece la respuesta, por ejemplo, de España? Un país con el que Venezuela y España tenemos tantos en común, tantos lazos, ¿qué voy a decir de Canarias y Venezuela? Que formamos parte de España. Pero ¿qué les parece la respuesta internacional? No sé si la ven tibia, si entienden esa tibieza quizá por una cuestión más de a ver quién se enfrenta a Donald Trump, o si creen que es apropiada, está acorde con lo que necesita Venezuela en estos momentos. Bueno, lo acabas de decir, lo estaba pensando en el momento que lo dijiste, tibia, totalmente tibia. El gobierno español, el señor Pedro Sánchez, da unas declaraciones un poco ambiguas, la verdad que tampoco las entiendo mucho. No más daño, no recuerdo ahora la palabra exacta que dijo, pero como diciendo que no, que por favor, no más violencia, no más tal, eso es el derecho internacional, eso no se puede hacer. Yo me río, y disculpa que me ría, pero es que es de un cinismo tremendo, y yo aquí quiero
quiero aclarar, aquí no estamos hablando de colores políticos, aquí no estamos hablando de derecha, de izquierda, aquí estamos hablando de sentido común, sentido común. Yo personalmente, a mí no me gusta Trump tampoco, ni me gustan sus maneras, pero es que la gente y el gobierno español parecen no entender lo que ha habido en Venezuela. Yo me quedo abismado cuando la gente, no, el derecho internacional, que cómo es posible, los derechos humanos. Bueno, pero ¿y dónde estaba toda esta gente que hablan y que salen a hacer manifestaciones cuando el pueblo se estaba muriendo porque los asesinaban, los torturaban, el hambre, no hay insumos en los hospitales? Ahí nadie decía nada, sino, bueno, la conveniencia, el dinero, no sé qué llamarlo como, pero nadie nos ayudó, nadie. Yo recuerdo, y está el amigo Martinón ahí, recuerdo una vez en el 2017 que me invitaron al Lancelot, que eran cuando habían aquellas protestas que estaban matando estudiantes y yo prácticamente en un programa o en la radio, no lo recuerdo, le pedí a la comunidad internacional casi de rodillas que por favor nos ayudaran, que por favor se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Y nadie, absolutamente nadie, lo único que hacían eran comunicados internacionales, no, estamos con el pueblo, no hacemos, pero nadie hacía absolutamente nada que fuera efectivo. Ni los diálogos que se han hecho 17 encuentros en el mundo para dialogar, para tratar de tener una salida pacífica. Nadie ha logrado nada. El señor Zapatero, por supuesto, a él es que no lo quiero ni nombrar, fue muchas veces allí supuestamente para la paz y diálogo, y lo que ha hecho es blanquear el régimen. Bueno, lo que quiero decir, yo lo lamento muchísimo que en España no solo el gobierno, sino muchos partidos políticos y muchas ONG y entidades estén con esa línea, porque de verdad a mí me duele, a mí como español y canario que soy también, me duele que haya ese tipo de actitud ahora mismo en este momento con lo que está ocurriendo. César, yo tengo una pregunta también. ¿Qué es lo que se esperaría a partir de ahora? Quiero decir, la convocatoria de nuevas elecciones y sobre todo, ¿te sorprende que esté Delcy y no a María Corina Machado? Lo digo porque fue teóricamente, ¿no?, la vencedora de las últimas elecciones, y sin embargo parece que es la CIA la que ha recomendado que se mantenga el chavismo a través de Delcy Rodríguez para evitar, digamos, precisamente que hubiese una confrontación interna en el país. ¿Te ha sorprendido un poco estas decisiones? Sí, totalmente. Me ha sorprendido. No me ha sorprendido que no esté María Corina en este momento, porque creo que las condiciones no están dadas para que la oposición que está en el exilio en este mismo momento, tal y como está el país, entre, ¿no? Creo que tendría que haber primero una transición pacífica, cambiar mandos, hacer una buena limpieza y luego poder darle entrada a los legítimos ganadores de las elecciones, como fueron el presidente electo Edmundo González y la vicepresidenta, que sería María Corina Machado. Creo que no es el momento, pero me ha cogido de sorpresa que no hayan nombrado, no sé, un gabinete que haga una transición, sino que siga esta señora que es parte del régimen y cómplice de todas las barbaridades que ha cometido esta gente, la señora Delcy Rodríguez. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo y no entiendo muy bien la jugada donde quiere llegar a Estados Unidos, porque evidentemente ellos están detrás de todo esto. Claro. César, y voy a aventurarme aquí. Y no podría ser, Valentín Ollenet, gracias, que te tienes que ir, César, y no podría ser justamente, hablando de la jugada de Estados Unidos, que a Estados Unidos, pese a un poco lo que dice, hay que hacerle más caso a lo que hace, y siento decirlo así tan directamente, pero es una hipótesis. No puede ser que a Estados Unidos le dé absolutamente igual la libertad del pueblo venezolano y lo único que le importe sea sus recursos. Hombre, suena duro, pero tienes mucha razón en muchas cosas. Lo primero que hay que decir es que si Estados Unidos sigue adelante con el supuesto plan que tenían de derrocar al régimen completo y hacer una transición y llevar a Venezuela a una democracia íntegra, evidentemente yo lo que he pensado es que eso sí iba a pasar y había que pagar un precio con el petróleo, que eso es que lo tengo claro. O sea, yo no soy de los que digo de que
de que ellos estén haciendo esto por... No, claro que ellos tienen su conveniencia y sus negocios, pero me ha sorprendido muchísimo la fórmula que están aplicando. Yo no sé por dónde cogerlo. Y así como yo, estamos miles y miles de venezolanos en la misma situación, que de verdad nos tiene sorprendidos y no sabemos a dónde quieren llegar. Pero lo que dices tú, habrá que pagar un precio, eso está claro, que ellos lo cobrarán y sí. eso va a ser así, está claro. Una cosa es pagar un precio y yo espero que no se olviden de la libertad del pueblo venezolano, porque al fin y al cabo es lo que ustedes están reclamando. Y al final somos pueblos hermanos. ¿Qué le digo? César Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ánimo, un abrazo muy fuerte a usted, a toda la comunidad venezolana, que sé que tiene mucha incertidumbre en estos momentos, también nosotros, pues es que somos mucho familia, entonces normal esta situación. Gracias a ustedes por darnos voz, muchas gracias. César, gracias. Andrés, eso es así. Hasta me emociono un poco porque me da pena el tiempo que lleva Venezuela y el pueblo venezolano, y a los venezolanos que conozco, normalmente los que conozco son de aquí de Canarias, son gente a los que conozco, que como todo, gente muy trabajadora, muy luchadora, que han buscado salir para adelante. Ellos nos recibieron a nosotros cuando más lo necesitábamos nosotros. Nosotros les hemos recibido a ellos cuando más lo han necesitado. Y digo yo que la respuesta internacional... Yo sé, es que claro, si la Unión Europea no ha hecho sus deberes en materias de defensa, ¿quién le va a decir esta boca es mía al señor Donald Trump? Claro. No sé, yo en la primera parte de lo que estabas diciendo, las vinculaciones con Venezuela son cercanas. Es más la provincia de Tenerife la que suele decir que en el final no es muy correcto. Es verdad. No, es verdad. Pero dicen como la octava isla, digo, pues como es, sí, como una... Sí. Pero en verdad eso sería más Cuba, que es una isla. Pero bueno, yo creo que Venezuela es como nuestro segundo país, por decirlo de una manera. Y el caso de César Martínez es paradigmático, porque su padre, Blas Martínez, que ha llegado a estar aquí, ha tenido programas aquí como locutor y programas musicales. Fue yo creo que era tenor, era uno de los grandes, él lo explicaba una vez en la entrevista y decía que allí en Venezuela él tuvo una carrera altísima. Dice, quizás solo Alfredo Kraus, no en Canarias, sino en España, en su momento, estamos hablando de los años 50, 60, entiendo yo, tuvo o sea, por donde actuó, los niveles que tuvo tan altos. O sea, un ascenso meteórico. Sí. Y entonces lo que estaba contando eso, porque también quería un poco contar a él eso, cómo era Venezuela en aquellos años, y es verdad, estaba a la paridad de divisas con el dólar, o sea, los bolívares tenían un poder específico, lo explicó muy bien, ¿no? En infraestructuras, cómo era, y cómo fue ese declive, que al final, hasta estos últimos días, Venezuela es como Cuba, al final vas y no hay nada en los supermercados, no tienen tal, y una situación de mucha casi violencia. César, es que llevamos muchos años César viniendo y comentando, la verdad que es una voz muy necesaria para los medios de comunicación, porque conoce él perfectamente. Además, una vez nos llevó a un parlamentario de estos cuando le ganaron, yo creo que a Maduro le ganaron una vez, el Parlamento lo tomó. Por eso fue cuando Guaidó, el efecto Guaidó era porque había más de la oposición, habían ganado más que lo que tenía Maduro. Y entonces llevó a un parlamentario, un señor, era joven, era entre los parlamentarios elegidos, y me acuerdo que me dijo una cosa, dice, para que tú veas, dice, el salario mínimo en Venezuela es actualmente, dice, lo que vale una caja de 24 huevos. Jolín. O sea, para que tú vieras la situación. Luego, claro, como Cuba, que luego ya el trapicheo y todo el rollo, pero es unas situaciones horrorosas y no ha lugar. Es decir, un país que tuvo ese brillo y cómo fue opacándose por un sistema medio, no sé si subsidiado, y de esa manera que va casi drogando a una población y al final haciéndola, bueno, el país que más inmigrantes nos ha traído no son las pateras, es Cuba y Venezuela, que están horrorosos, y que España está devolviendo un poco ese favor, si se puede decir, que en algún momento que ellos nos lo dieron, ¿no? Siendo receptoras. Pues sí, maravillosa esa medio crónica que has hecho. Andrés Martinón, un placer empezar contigo, las voces de la mañana. Siempre este año es un placer nuevo. estar contigo también. Con Gracias. todos los oyentes. Venga.